Les tengo una que no se la van a acabar. PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, que es una organización que no busca el tratamiento ético de los animales, una organización que sacrificaba a miles de mascotas, sobre todo gatos y perros, en sus supuestos refugios, que está en contra de las mascotas, pero la presidenta se mostraba con un perrito para parecer humana, cosa que no le salió muy bien. Han decidido que tienen un nuevo objetivo. El 6 de febrero de 2024, en su página web, PETA ha anunciado que le había enviado una carta a Aaron Landrum, que no saben ustedes quién es, que es el presidente y director general de Chance Rides, una empresa de Wichita, a la que tampoco conocemos, que es el más grande fabricante de atracciones mecánicas de los Estados Unidos, pidiéndoles que dejen de producir, vender, distribuir carruseles, tío-vivos, calecitas, o como le llamen en el pueblo de usted, con animales. PETA dice que la producción y venta de carruseles, calecitas, tío-vivos, etcétera, que normalizan el uso de los animales como transporte, y aquí atrás hay incluso un conejo, imagínense, esto es terrible para los pobres conejos. Los niños van a creer que pueden montar en conejito. ¡Qué horror! Y diversión, y que en vez de ello produzcan figuras de carruseles en la forma de automóviles que no contaminan, aviones que tampoco, naves espaciales, bulldozers y otros vehículos o diseños más ingeniosos como estrellas fugaces, arcoíris o escobas. Es para promover que sean brujos los niños. PETA señala que los animales utilizados para las atracciones mecánicas y otras formas de entretenimiento, incluyendo a camellos, caballos, elefantes y delfines, con frecuencia son golpeados para someterlos, se les ha privado todo lo que es para ellos natural e importante, e incluso se les mata una vez que sus cuerpos se desgastan, y la opinión pública ya está en contra de esos actos. Perdón. Y la opinión pública ya está en contra de esos actos de dominación humana sobre otras especies. Y por lo tanto, los animalitos de lámina serán de fibra de vidrio, supongo ahora, o de algún plástico, pues no deben ser utilizados en atracciones mecánicas, porque dice PETA, que ustedes saben, son unos expertos en aprendizaje infantil y en pedagogía. Los niños aprenden a través del juego, y enseñarles a respetar y tener compasión por todos los animales vivientes y sintientes puede ayudar a crear un mundo más justo y más misericordioso. Ese era el problema en la vida, ¿ves? Que cuando yo era pequeño andaba en un caballito blanco, en un carrusel en Chapultepec. PETA solicita a Chance Rides y a todos los demás fabricantes de carruseles que pongan los frenos en las atracciones mecánicas anticuadas con temas animales y que adopten diseños que atraigan la imaginación de los niños y muestren el talento humano, porque sí, estar sobre un elefante no dispara tu imaginación. Yo creo que es estúpido. Es estúpido porque nos revela que estas personas en PETA no tienen la capacidad que sí tienen los niños de separar el mundo real del mundo de fantasía. No, cuando son pequeñitos no. Cuando son muy pequeñitos no. Pero a partir de los 8 o 9 años, los niños diferencian la realidad de la fantasía. En muchas charlas que he dado en escuelas, yo lo he podido constatar cuando les pregunto a los niños, oye, tus papás se preocupan porque juegas
algún videojuego de mata-mata, sobre todo Brawl Stars o como se llama Fortnite, que es el más, o World of Warcraft o alguno de los mata-mata más desarrollados y más gráficamente brutales. Sí, mis papás se preocupan muchísimo. ¿Y sabes por qué se preocupan? Pues no, pero no les gusta que juegue yo eso. ¿No? Igual tus papás creen, a ver, si tú matarías gente de verdad. No, los niños te dicen, no seas bobo. No, tú saldrías a la calle con no. O sea que sabes que eso es un juego y no tiene nada que ver con la realidad. Sí. Allá para todos los niños están pensando que yo soy tonto perdido, Y bueno, pues ve y diles eso a tus padres. Aprovecha cualquier oportunidad para comentarles a tus padres que estás claramente consciente de la diferencia entre la fantasía y la realidad. Y que si disparas en Fortnite, esto no quiere decir que vayas a dispararle a nadie en la vida real, que te das cuenta que esto es inmoral, incorrecto y duele, y lo otro es un juego. Me ha pasado que en escuelas lleguen las profesoras y me digan, oye, pero lo que hicimos, los padres están encantados con que hayas sido tú porque se quitaron un peso de encima, porque estaban temerosos de que los niños aprenden mediante el juego, como dice PETA. Y que un niño vaya a dejar de ser compasivo con el dolor de los animales por subirse a un camello de fantasía, revela las profundidades de la estupidez que puede llevar el fanatismo, incluso el fanatismo mejor intencionado. Yo creo que disminuir la crueldad para los animales, incluso estando de acuerdo en el consumo de productos animales, pero que su sacrificio se haga con la menor cantidad de sufrimiento posible, estando de acuerdo con eso, entiendo que el extremo al que lleva PETA las cosas no es sano, no es mental y emocionalmente sano. Primero que nada porque parte de falacias, de observaciones que no son ciertas, y segundo porque sus conclusiones tampoco son sostenibles. El que un niño se suba a un camello no quiere decir que va a aporrear camellos cuando sea mayor. Difícilmente encontrará alguno. Salvo si está en un lugar donde haya elefantes o camellos. En serio, que son niños, no imbéciles, y que agarrarte de afirmaciones así para promover lo que es plenamente una estupidez, quita la atención de las cosas que son verdaderamente importantes. Y las cosas son verdaderamente importantes, por ejemplo, la reducción del dolor animal. Por cierto, que acaba de declararse, si mal no recuerdo, en la Unión Europea, pero igual me equivoco, pero sí en la Unión Europea, que no vale las excepciones de los métodos de sacrificio halal de los musulmanes y kosher de los judíos para justificar que no se aturda a los animales antes de matarlos, porque se les mata desangrándolos en plenitud de sus facultades. Los corderos que se comen en halal y todos los animales que se comen en las carnicerías kosher y halal, las carnicerías kosher judías y halal musulmanas, son animales sacrificados de manera que la sangre no toque el suelo, que es de lo único de lo que se trata. Pero el sufrimiento de los animales les da exactamente igual. Y en todos los reglamentos de reducción del sufrimiento animal en el sacrificio para consumo humano o animal incluso, que se han dado en Europa, se suele dar la exención o excepción a los musulmanes y judíos para que tengan sus mataderos religiosamente correctos, halal y kosher. Y ahora la Unión Europea ha dicho que no es faltarle al respeto a la religión de nadie, decirle que no puede hacer sufrir a los animales cuando se los quiere comer. Que si se los quiere comer está bien, pero que tiene que seguir ciertas pautas para evitar el sufrimiento de los animales. Como verán ustedes, hay cosas mucho más importantes por las que pelear todavía que los animales de fibra de vidrio.